Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti todas las semanas en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Es un placer para mí saludar a nuestros queridísimos oyentes de Radio Luz a las Naciones desde nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual compartimos con ustedes estudios expositivos de la palabra de Dios, más exactamente a lo largo de nuestras últimas semanas estamos desarrollando un estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera escrita por el apóstol de las que se conocen como mayores, que son Primera, Segunda de Corintios y Romanos. Una carta que el apóstol escribió en el año 55 después de Cristo, al comienzo de su tercer viaje misionero desde Éfeso, sabiendo que su periplo en el segundo viaje misionero concluyó en Corinto. O sea, concluyó en Grecia y comenzó en Turquía, lugar a donde pertenece la ciudad de Éfeso. La Asia Menor de la Biblia es la actual Turquía. Hemos podido llegar hasta el capítulo 7 y es donde estamos. Hoy vamos a estar más concretamente en el contexto que va desde el versículo 12 al versículo 24. Déjenme comprobar, sí, del capítulo 7, Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 24, y es donde estaremos desarrollando el estudio de este día. Vamos a dar lectura con la ayuda de Dios e intentaremos ir poquito a poco desarrollando todo lo que el apóstol nos está enseñando en este contexto. Dice así la palabra de Dios: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso?
quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo, pues por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bueno, hemos podido ver ya en el desarrollo anterior, en todo lo que es este contexto, que Pablo no está tratando aquí de abarcar evidentemente todo lo que es la teología del matrimonio. Sería un error por nuestra parte reducir toda la teología del matrimonio a la primera carta de los Corintios, a este capítulo 7, sino que él lo que está haciendo está respondiendo, ¿verdad?, a diferentes preguntas que le han hecho. Como hemos dicho, en este contexto es acerca del matrimonio, en otro contexto acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos, lo tenemos en el capítulo 8 que estudiaremos posteriormente, o en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales, o en el capítulo 15 acerca de la resurrección de los muertos, o en el capítulo 16 acerca de la ofrenda misionera para los judíos. En este sentido, entonces, tratamos, ¿no?, de dejar claro que no tenemos aquí una teología completa del matrimonio, sino las respuestas a determinadas preguntas acerca de lo que el matrimonio representaba en los creyentes dentro de la Iglesia en sus diferentes situaciones. Tanto solteros, hemos abordado en el programa anterior, por ejemplo, los creyentes que están casados con creyentes, ¿no? Y hemos podido terminar en los versículos 11 y 12 pues la importancia de estar unidos, de no separarse. O sea, para Pablo la idea del divorcio no se contempla. Tiene que haber algunas causas que justifiquen, ¿verdad?, una situación de separación, pero en este caso, en lo que él está escribiendo a los creyentes casados con creyentes, o incluso, ¿verdad?, también a aquellos que están solteros, que realmente no estén buscando cambiar su situación, sino que estén tratando de comprender cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Pero en este asunto, en cuanto a los creyentes casados con creyentes, vemos lo importante, ¿verdad?, que para Dios es el no separarse. Y por supuesto, para el propio apóstol también, otro de los asuntos que él trata es evitar la fornicación en la iglesia. Por eso él trata también de hablar a aquellos que están solteros, que casarse no es un pecado y que ese don de celibato pues es evidente que es una concesión de Dios, es un don de Dios, y que realmente debe de ser visto como tal. Y aún así también en las propias relaciones maritales vemos también que no hay un señorío tanto del hombre en su cuerpo como de la mujer en el suyo, sino que hay momentos en los que puede haber un tiempo de ayuno, o un tiempo de no tener relaciones de tipo sexual únicamente para la propia edificación, pero o para dedicarse a la oración, pero siempre que no pase esa raya donde puedan entrar en un estado de tentación y en el fin pues entrar en cometer pecados que son siempre desagradables, como son la fornicación y como es el adulterio. Bueno, ahora ya en este contexto que estamos estudiando, estamos
hablando acerca de creyentes casados con inconversos. Bueno, esto nos enseña que algunos de los miembros de la iglesia de Corinto habían sido salvos luego de haberse casado, pero sus cónyuges aún no se habían convertido. Sin duda, algunos de estos creyentes, viviendo las propias dificultades en el hogar, le hicieron esta pregunta a Pablo: ¿debemos seguir casados con cónyuges que no son salvos? ¿Nuestra conversión altera de alguna manera nuestro matrimonio anterior? Bueno, pues Pablo va a responder a estas preguntas, y Pablo va a responder siempre con una idea muy fundamental en cuanto a la indivisibilidad y como digo, a lo imposible de disolver un matrimonio únicamente basado en las propias ideas de uno mismo, aún tratándose de alguien que se convierta a Cristo, pero que viene de un matrimonio gentil, por decirlo de alguna manera, no creyente, ¿verdad? Sería la forma más correcta de exponerlo, ¿no? Entonces podemos ver que es el propio Pedro, y es un texto que tocamos la vez anterior, donde él está aconsejando a las mujeres estar sujetas a esos maridos, de modo que si algunos no son creyentes, o dice son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la propia conducta, o sea, por la perseverancia, la paciencia, por esa conducta casta y respetuosa, ¿verdad? Y por ese tipo de testimonio interno, no basado en adornos que sean externos como peinados ostentosos, joyas o vestidos lujosos, sino que realmente estas mujeres debían de estar adornadas con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es de gran valor, lo cual es de gran estima, lo cual es precioso, ¿verdad? Como digo, delante de Dios. Entonces, volviendo a este asunto, podemos ver que Pablo siempre incide en mantener el vínculo, la unidad matrimonial. Para él, las palabras de Moisés en Génesis 2:24 son fundamentales y deben de ser mantenidas, porque el propio Jesucristo las sostuvo también cuando habló acerca del divorcio, cuando habló acerca del adulterio, cuando habló acerca de la separación, cuando habló acerca de algún tipo de causa para otorgar esa carta de divorcio, carta de repudio. Él declara claramente que Dios, en la unidad matrimonial del primer hombre y la primera mujer, establece estos principios. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y por lo tanto, en esta unión física y esta unión espiritual, en cierta manera, solamente podría ser quebrantada o terminada por un asunto de carácter físico, ¿verdad? Uno sería el adulterio, el cual es contemplado, y también nuestro deber es estudiarlo y entenderlo en cuanto a lo que afecta a un matrimonio y su posible separación, o la muerte, la cual ya es una causa física del fin de un matrimonio, pero dejando en una condición de libertad al cónyuge que en este caso queda vivo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto son asuntos que hay que ver y hay que comprender. Cuando dice a los demás, hemos visto que esto que se nos enseña en el versículo 12, y a los demás, ¿quiénes son estos? Bueno, pues volvemos a repetir. Estos son parejas que se casaron siendo paganos, pero que a cada uno de los dos, que uno de ellos se había convertido al cristianismo. Sin embargo, esto no puede usarse para dar a un apoyo bíblico a que un creyente se case con un incrédulo. Esto es una situación a la inversa, ¿no? O sea, no, esto no está contemplado aquí. Todo lo contrario, aquí estamos hablando de dos personas paganas, de dos personas incrédulas, que son alcanzadas por el Evangelio y que uno de ellos se convierte a Cristo. Y por lo tanto, se está refiriendo más bien a esto, a una situación en que originalmente ambos eran inconversos al casarse. Uno
de los dos había recibido a Cristo y se esperaba que el otro con el tiempo también lo hiciera. Esto es lo que el verso 16, un poquito más adelante, el propio apóstol nos enseña. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Bueno, esto nos deja claro que nadie salva a nadie, que solamente Cristo es el autor de la salvación, que solo Dios puede salvarnos, ¿verdad? Pero estamos hablando de que nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestra fe, nuestra influencia puede llevar al cónyuge inconverso a la aceptación del Evangelio y, por supuesto, a su conversión. Entonces Pablo dice, digo yo, dice, no el Señor. Esto es lo que en la Biblia de las Américas y en la Biblia de Jerusalén dice así, digo yo, no el Señor. En la versión que yo estoy leyendo dice, yo digo, no el Señor, que es la Reina Valera del 60. La nueva versión internacional dice, les digo yo, no es mandamiento del Señor. Y nos lo presenta entre paréntesis. La nueva traducción viviente dice, no tengo un mandato directo del Señor. Bueno, aquí tenemos que hacer una aclaración, queridos oyentes. Esto no significa que a Pablo le estuviera faltando aquí la inspiración del Espíritu Santo. Simplemente lo que Pablo nos está diciendo es que él reconocía que no sabía de ninguna enseñanza de Cristo en este tema en particular. Por lo tanto, Pablo afirma y reafirma su sentido inspirado en los versículos 25, por ejemplo, en el versículo 25, donde claramente dice no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza en cuanto a las doncellas. Por lo tanto, aquí Pablo está diciendo, evidentemente yo tengo una autoridad, tengo una inspiración divina. El verso 40 también dice, pero mi opinión. Y concluye diciendo, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Pablo lo que está reconociendo es que él no sabe de ninguna enseñanza de Cristo relacionada con este tema en concreto, no con asuntos del matrimonio de los cuales Cristo habló abundantemente en bases fundamentales, sino en estos hechos concretos, ¿verdad? De creyentes que se convierten estando casados y siendo inconversos. Entonces, esto es lo que Pablo está tratando diciendo, aquí lo que nos está tratando de decir. Ahora él lo que va a continuar diciendo es que si alguno, y ahora ya desarrolla lo que ya hemos explicado, tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, bueno, pues no la abandone. Y ahora él da una explicación, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Bueno, esto es muy bonito, ¿verdad? Pablo lo que aquí está enseñándonos, primeramente, no es que la pareja de la persona no cristiana pueda hacer salva al incrédulo, sino, como digo, habla de la propia influencia que un santo podía tener en un inconverso. Entonces, muchos creyentes de Corinto que venían de estos matrimonios paganos tenían miedo en cuanto a la propia afección del pecado del cónyuge, o sea, de que la propia relación con el cónyuge inconverso estuviera afectándole y estuviera haciéndole partícipe de su propio pecado. Bueno, claramente ellos sabían y habían oído de boca del apóstol que sobre el asunto, ¿verdad?, de que somos una sola carne, ¿verdad? No solamente en nuestras relaciones con el Señor, sino en nuestras relaciones maritales.
y por lo tanto en este sentido hay una afección, porque hay unas relaciones, y esas relaciones del converso con el inconverso era la gran preocupación que algunos de estos creyentes tenían. Pero bueno, Pablo está dando más fuerza a la influencia que la persona creyente podía tener sobre la propia familia, sobre la importancia de lo que podía afectar, no que le fuera a hacer salvo, sino sencillamente que podría afectarle para llegar a ser cristiano. Bueno, me gustaría ver qué importante, ¿verdad?, es este énfasis, ¿verdad? Pablo, en vez de decir que el creyente es contaminado por el incrédulo, dice lo contrario. O sea, es el creyente quien santifica. O sea, no es el creyente quien se contamina, es el no creyente quien se santifica en su relación con el creyente. Bueno, desde la perspectiva de Pablo, mientras el matrimonio se mantenga, permanece ese potencial para que el no creyente alcance la salvación. Hay más posibilidades que el no creyente nunca venga a Cristo si se separen. En esa medida, como digo, el no creyente es santificado por el cónyuge creyente. Para mí, creo que también Pablo está trayendo a colación, y es un eco de las propias palabras que él enseña en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 16, donde viene a decirnos algo que perfectamente podría ser también aplicado en la base de lo que es lo que el versículo nos está enseñando. Dice, verso 16, capítulo 11 de la epístola a los Romanos: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En el verso 15 dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Bueno, él nos está enseñando de la relación que nosotros mantenemos, ¿verdad?, con este olivo, ¿verdad? Aquí claramente se nos está enseñando que algunas ramas han sido desgajadas por su incredulidad, y se está refiriendo a Israel. Y nosotros hemos sido incluidos en una relación con su exclusión, pero evidentemente si su exclusión ha afectado, ¿verdad?, a nuestra santidad, cuanto más evidentemente será su inclusión. O sea, realmente hay una operación gloriosa, santa de Dios, que opera desde la base de su santidad y que afecta a toda la masa restante. O sea, si la primicia es santa, va a ser la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y en este sentido podemos ver esa obra de Dios tanto en referencia a Israel como en referencia a los gentiles, en referencia al pueblo de la circuncisión y en referencia al pueblo de la incircuncisión. Podemos ver como al final todo es una afección santa que convierte aquello que toca en santo, pero siempre, como digo, basado en esas primicias, que si son santas, y en esta analogía, ¿verdad?, que el propio apóstol está haciendo, también lo son las ramas. Por lo tanto, qué bueno es poder considerar que hay una parte donde el creyente está santificando la vida del inconverso. Qué bueno, esto lo podemos ver como iglesia, lo podemos ver como cristianos. Nosotros
donde estamos tenemos que afectar santamente. Y cuanto más en la vida de aquellos que forman con nosotros una unidad. Este era el caso, ¿verdad?, de estos matrimonios de Corinto, aquellos que fueron bendecidos por el Evangelio y en los cuales se produjo, ¿verdad?, la conversión de uno de los cónyuges, de uno de los miembros. Por lo tanto, Pablo está diciendo, no se separen, porque al pertenecer a Dios, al tener esta fe, hay una esperanza de que ellos también un día lleguen a esta fe. Y por lo tanto, como digo, si el marido o la esposa es santo, entonces el cónyuge no creyente también es santo en el sentido de que está siendo afectado, no en el sentido de que sea convertido por la propia acción de su marido o de su esposa. Bueno, creo que esto nos está dando un sentido especial en cuanto a lo que el apóstol, como digo, nos quiere enseñar aquí. Entonces seguimos leyendo un poquito más, ¿no?, donde dice, ahora cuando llega al versículo 17, aquí ya parece que tiene como un pequeño cambio. Tendríamos que leer también el 15, ¿no?, porque en el 15 parece que hay un pequeño matiz donde si el incrédulo se separa, entonces el propio apóstol dice, bueno, pues una vez que el creyente ha hecho todo lo posible, una vez que el creyente ha hecho todo lo que está en sus manos por permanecer, pero no hay manera, evidentemente, de sujetar la vida del cónyuge, entonces aquí, como digo, hay una excepción. El creyente no está procurando el divorcio, pero si el no creyente opta por separarse, entonces el creyente, en este sentido, se le está dando en este contexto de excepcionalidad el poder darle, o sea, ese divorcio a ese cónyuge que se marcha. Entonces el creyente no está buscando el divorcio, pero en este sentido no le queda otra que no oponerse, porque como bien nos dice el propio contexto, dice claramente, si el incrédulo se separa, sepárese. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque en semejante caso, primeramente, no está sujeto a una servidumbre carnal, sino que ha sido llamado a paz. Y esto es algo que también merece, como digo, una consideración, ¿verdad? En el sentido de lo que aquí el apóstol nos enseña, ¿no? La importancia de que cuando no se puede hacer más por un creyente, por un matrimonio donde el incrédulo ya fuerza esa separación, entonces el hermano o la hermana son llamados a paz, son llamados a libertad, son llamados a vivir para Dios en una manera plena, no, como digo, sujetos a una servidumbre en la cual los propios principios de la Biblia no están rigiendo, no están gobernando. En este caso, si el cónyuge no salvo abandona el hogar, pues como digo, este versículo 15 nos da la respuesta. El creyente no procuró el divorcio, quien realmente abandona el hogar es el lado incrédulo, entonces el creyente no está obligado a mantener unido el hogar. Somos llamados a tener paz y debemos hacer todo lo que podamos para vivir en esta paz. Esto es lo que Romanos 12, versículo 18 nos enseña. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Pero llega, como digo, el momento en algunas situaciones cuando la paz es imposible. El creyente
ha hecho todo lo posible, pero no puede, como digo, doblegar la voluntad. Y en este caso, si el que no es salvo se separa, entonces ya no queda mucho más que hacer para el creyente, excepto orar y continuar siendo fiel al Señor. Bueno, aquí cabría la pregunta, ¿no? De si realmente la separación le da el derecho al creyente de divorciarse y de volverse a casar. Bueno, Pablo no está diciendo esto. Esto también será un tema que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Bueno, lo primero que Pablo está diciendo es que en este caso hay una separación que es admitida, que es contemplada bíblicamente, pero esto no es un argumento para volvernos a casar. Bueno, como digo, antes de abordar este tema, dejamos cerrados estos versículos. Entonces, vemos que el creyente es llamado a hacer todo lo que está en sus manos ante la interrogante de hacer salvo al marido, salva a la mujer, santificar. El propio verso 14 nos enseña que es santificado en el creyente, que los propios hijos son santos, no son inmundos, ¿verdad? Pero cuando dice cuando llega el verso 17 ya nos hace un pequeñito cambio de guión. Pero vamos a pararnos un momento en esta cuestión que hicimos, ¿no? Le da pues la separación el derecho al cónyuge creyente para que se divorcie y se vuelva a casar. Pablo no está diciendo esto. ¿Qué sucede si el cónyuge inconverso termina viviendo con otra pareja? Bueno, esto se constituiría, ¿verdad?, en adulterio y daría una base para el divorcio. Pero aún así, como digo, los versículos 10 y 11 están siempre instándonos al perdón. Podemos leerlos por un momento cuando dice a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Versículo 11, pero si lo deja, quédese sin casar. Y esto es tanto para hombres como para mujeres. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Por lo tanto, aquí hay una instancia al perdón y a la restauración. Como podemos ver, Pablo no trató todas las posiciones, todas las situaciones posibles. Estableció principios espirituales en depende qué asuntos y, como he dicho, en depende qué preguntas, pero no estableció una lista de reglamentos. Como digo, tenemos la tendencia a pensar de que a veces un cambio en las circunstancias es siempre la respuesta a un problema. Pero el problema no está en cambiar las circunstancias. El problema está dentro de nosotros y no alrededor nuestro. Cuando un matrimonio se divorcia es porque hay problemas en el corazón, en el fuero interno. No es, como digo, un cambio de lugar, no es un cambio de pareja lo que va a arreglar estas cosas. Hemos abordado únicamente que en el caso de una pareja mixta, que ha habido una conversión en el desarrollo matrimonial, el creyente tiene que hacer todo lo que está en sus manos. Pero si el incrédulo se va, entonces el creyente tiene un argumento para dar esa libertad y separarse, pero manteniendo, como digo, la condición en el Señor, manteniendo el corazón en el Señor y, por supuesto, mirando siempre que los asuntos no dependan de aquello que Él en su corazón debe de hacer. Como digo, el corazón de todo problema es el propio problema del corazón. Nunca busquemos en nuevas circunstancias soluciones a los problemas internos. Creo que siempre los problemas deben de ser solucionados a la luz de lo que es la palabra de Dios. Y por lo tanto, en este sentido, Pablo no está diciendo que se vuelvan a casar.
Bueno, el verso 17 dice: cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora enseña que si alguno fue llamado circunciso, pues no trate de no dar el valor o la importancia que tiene a su circuncisión. Alguno fue llamado incircunciso, pues no tiene que circuncidarse, ya que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los principios bíblicos de Dios. Por lo tanto, cada uno, este es el consejo de Pablo, en el estado en que fue llamado, quédese. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, no trates de usar tu igualdad con tu amo para poder liberarte. Claro, tenemos que meter nuestra mente y nuestro pensamiento en esta cultura y tenemos que ir cronológicamente muchos siglos atrás. Pero también es el propio apóstol que le dice: si tienes una oportunidad de ser libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, es libre en el Señor. Como también el que ha sido llamado libre es esclavo de Cristo. Porque hemos sido comprados por un precio, el precio de su sangre. Por lo tanto, no tenemos que variar nuestras circunstancias sociales, porque nuestra fe depende única y exclusivamente del principio de vida que se ha fundamentado en nuestro corazón. Por precio hemos sido comprados. Qué preciosas palabras son las que enseña el apóstol Pedro en su primera carta, ese texto tan conocido del capítulo 1. Cuando llegamos al verso 18, hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de los padres, no con asuntos corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El propio apóstol enseña en esta misma carta, recordamos en el verso 20 del capítulo 6, hemos sido comprados por precio. El precio ha sido la redención en la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, este es el sentido. Esta es la palabra que el apóstol dirige tanto a casados con casados, a casados con incrédulos, a solteros, a esclavos, a que cada uno haga valer la gracia que ha recibido, la fe que ha recibido y que la pueda desarrollar en cuanto a que en el estado en el que cada uno hemos sido llamado, así permanezcamos para con Dios. El próximo contexto abordará algunos detalles que también hemos hablado, que parece que se repiten, pero que nos dan ideas nuevas dentro de este contexto donde Pablo responde preguntas acerca del matrimonio a solteros y a casados. Nuestro tiempo ya ha llegado a su fin, que Dios les bendiga. Espero que este estudio esté siendo de edificación para todos ustedes. Y como digo, el matrimonio es algo muy sagrado, muy santo, y es algo que debemos siempre de proteger, cuidar, porque es uno de los argumentos fundamentales del cristianismo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.